este día tan especial. Hoy mi corazón, Señor, es buena tierra, Señor, para que reciba tu semilla, Señor, y esta semilla produzca en mí fruto al 100%. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana, ¿cuántos vinieron a la Biblia, a la casa de Dios y trajeron su Biblia? A ver, muéstrame tu Biblia, si es digital, ¿cierto? Entonces sí vinieron a la iglesia, ¿no? Porque venir a la iglesia y no traer tu Biblia es como ir a jugar fútbol sin balón. Bueno, y ahora, ¿cuántos traen en qué apuntar? ¿No? Porque viniste a aprender. Muéstrenme sus cuadernos, sus libreticas. Bueno, ahora se van a dar un aplauso. Y entonces vas a tomar un pedazo de papel o una hojita de papel y yo te voy a hacer hoy esta pregunta. Tú vas a imaginar que la presencia de Dios hoy llega de manera tangible a tu casa. Que Dios va a llegar, te va a golpear a la puerta y te va a decir, hola, yo soy Dios. Tú lo vas a ver radiante. Tú dices, Él de pronto te habla cosas que nadie sabe. Dice, no, este es Dios. Si Dios hoy viene de manera tangible a tu casa, ¿qué cambiarías? Hoy vas a escribir, ¿qué cambiaría si la presencia de Dios llega hoy a mi casa? Piensa en tus relaciones, tal vez en el ambiente en tu hogar, ¿sí? Hoy te voy a hacer esa pregunta. Si Dios hoy llega a mi casa, ¿qué cambiaría yo en mi casa? ¿O qué le pediría yo al Señor que cambie en mi casa? Te voy a dar un minuto para que escribas. ¿Qué ocurriría? ¿Cierto? Piensa. Dejé hoy la loza lavada, Dios va a estar allí, tengo este mugre allá debajo, ¿no? A veces uno piensa, Dios va a llegar. Entonces, ¿qué cambiarías si la presencia de Dios llega hoy a tu casa? Piensa, medita, escribe. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora me gustaría que alguno me compartiera lo que escribió. ¿Quién quiere venir a contarme qué escribiste? ¿No? Porque si no, a ver, ¿alguien? Ven y me cuentas entonces. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Qué escribiste? ¿Qué le vas a pedir al Señor? ¿Qué cambiarías? Pues yo pedí que, como yo ya empecé a venir a la iglesia desde hace 4 años, yo siento que estoy conociendo a Dios. Y lo que pedí fue que Dios cambie a mi familia. Tengo fe que así como tengo una célula y yo sé que esa célula este año tiene que dar fruto. Yo estuve en la convención este fin de semana y aprendí mucho y quiero lo mismo para mi familia, para mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas, mi mamá. Amén. Ella quiere un cambio en su familia. Bueno, y ahora me gustaría que un caballero me compartiera qué escribió. A ver, ¿quién es el valiente que va a venir a compartirme? Bueno, un fuerte aplauso. ¿Qué escribiste? ¿Escribiste algo o no? Sí, en mi celular. No muy sé si bien, ajá. Está bien. Bueno, yo escribí que Dios cambie mi carácter, que sea más paciente, que pueda controlarme más, que tome acciones por sí mismo para que Él pueda pasar. ¡Wow! Un cambio en mi carácter, ¿cierto? Porque uno piensa, si Dios viene a mi casa, Señor,
revuelca todo, ¿cierto? Saca lo que no es. Pero pienso también que si tú eres consciente de la presencia de Dios en tu hogar constantemente, ya no voy a gritar como gritaba cuando pienso como no lo veo. Entonces, ¡ah! ¿Cierto? Grito. Y es que a veces debajo de los techos de los hogares, aún de muchos cristianos, uno dice, pasan cosas que uno, pero parece que no tuvieran a Cristo, ¿cierto? Hay peleas, discusiones. Y por eso hoy quiero compartirte esta palabra que va muy unida a lo que los pastores han estado compartiendo acerca de Obed-Edom. Y se llama Dios en mi casa. ¿Cómo se llama? Dile al que está a tu lado, Dios en mi casa. Y Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 13 al 14, te lo voy a leer en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Dice, y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y durante ese tiempo, Dios bendijo a Obed-Edom, a su familia y todo lo que él tenía. Qué tremendo. ¿Sabes? El nombre de Obed significa siervo. Pero Edom era una entidad pagana. Era una entidad, como lo que compartió ahorita la pastora, llena de dioses. Los que seguían a Edom era gente violenta, idólatra. Y Edom tenía ese trasfondo espiritual. Era esa persona que tal vez tenía un pasado que había sido siervo de Edom. Y era un Dios al que hasta se le ofrecían niños. Y muchos hasta ofrecían sus hijos a ese Dios. Pero Obed-Edom estaba empezando a ser parte, ya no siervo de Edom, sino siervo del rey David. Y entonces cuando el rey David toma el reino, él anhela traer el arca de Dios, que el arca era una caja de madera revestida de oro, que su tapa eran 2 querubines gigantes. Era el diseño que Dios le había hablado a Moisés en el Antiguo Testamento, de cómo él quería que construyera un arca que representaba su presencia y su gloria. Dentro de esta arca habían 3 elementos. Uno eran las tablas de la ley que escribió Dios con su propio dedo, es decir, la palabra de Dios. Perdón. El segundo elemento era una vara de almendro que había reverdecido en la presencia de Dios, y reverdeció porque estaba siendo manifestada la gloria de Dios y la autoridad de Dios. Esa vara reverdeció cuando hubo una rebelión y el Señor dijo, bueno, pongan 12 varas. La vara que reverdezca, esa es la vara a la cual yo le he dado mi autoridad, y era la vara de Moisés. Entonces, lo que representa el arca de Dios, número 1, es la presencia de Dios, su palabra en tu casa. Lo segundo, una vara de almendro que reverdece. Imagínate, es un tronco que fue arrancado del árbol, ya no tiene vida, ¿cierto? Porque cuando una rama se cae del árbol, puede volver a surgir de ahí algo, no hay nada que hacer, ¿cierto? La ramita se cayó, perdón, ya no tiene salvia que la llene de vida, se muere. Pero esa vara estaba representando que cuando también el arca de Dios está en tu casa, si hay algo que está muerto, va a resucitar, va a reverdecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces piensa hoy, ¿qué habrá muerto en mí? ¿Qué habrá muerto en mis hijitos? Tal vez la fe o el amor, ¿cierto? Pero si yo traigo la presencia de Dios, eso que está muerto va a resucitar, va a reverdecer. ¿Cuántos dicen amén? Y el tercer elemento que había en el arca era una porción de maná, del maná que había llovido del cielo. Durante 40 años el pueblo de Dios había sido alimentado por ese maná. Entonces imagínate que ese maná representa la fe y la provisión divina.
en medio de una circunstancia difícil. Cuando el arca de Dios está en tu casa, del cielo vendrá provisión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora, cuando Obed-Edom y el rey David tienen su primer contacto con la presencia de Dios, con esa arca, no fue así como muy chévere. Resulta que ellos empezaron a devolver el arca de Dios que estaba en Filistea, se la habían robado los filisteos, y ellos empezaron a traerla a Jerusalén, pero no sabían ni siquiera cómo. Entonces la hicieron como lo hacían los paganos. La subieron en un carro nuevo, tirado por bueyes, y entonces como los caminos eran pedregosos, imagínate lo que empezó a pasar cuando los bueyes llevaban el arca. Ella empezó a brincar, y Usa, que era un siervo de David, que estaba ahí como cuidando el arca, dijo, ¡ay, se va a caer! ¡Pum! La empujó. Dice que en ese momento él cayó fulminado, muerto. Entonces imagínate esta escena. ¡Ay, cómo Dios! ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué si él solo era empujando tu presencia, tu arca? Pero era una forma irreverente. Todos lo estaban haciendo mal. Porque los únicos que podían llevar el arca de Dios eran sacerdotes y levitas. Y ahí estaba en un carro cualquiera, llevado por bueyes, y no podías tocarla. La presencia de Dios es santa, ¿cierto? Dios es un Dios santo. Y él pues en su de pronto inocencia pecó y cayó fulminado, muerto. Cuando David ve esto, dice, no, yo no me puedo llevar esto a Jerusalén, de pronto nos mate a todos, ¿cierto? Y dijo, bueno, Obed, va para tu casa. Y yo creo que Obed miró a la esposa, le dijo, mija, ¿qué hacemos? Los hijos, papá. Pero Obed era un siervo, y en obediencia no. Si no hubiera hecho, y Obed-Edom dijo, por favor, David, no me hagas eso, me va a matar a mí, a las vacas, a todo lo poco que tengo. Pero él dijo, pero es Dios en mi casa. Y yo creo que él dijo, mija, vaya, lave la casa, limpie la sala, saque lo que sabemos que no es de Dios, y vamos a hacer que Dios viva en nuestra casa lo más cómodo que podamos. Él se convirtió en un anfitrión de la presencia de Dios. Cuando tú anhelas que Dios venga a tu casa, tú te tienes que convertir en un anfitrión de su presencia, ¿cierto? Digamos, cuando yo vengo acá, los pastores son esos anfitriones que me recogen. Yo les dije ahorita, no alcancé a desayunar, Tom, ven, pasemos por un cafecito, te traen en un carro, como que ellos te dicen, queremos que te sientas lo mejor, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál casa va a habitar el Señor? Donde hay ese anfitrión que dice, mira, yo no tengo mucho, pero todo lo que ves es para ti. Yo voy a darte lo mejor de mí, mi mejor tiempo. Claro, tremendo ese momento. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, lo primero que va a hacer la presencia de Dios es santificarnos, ¿cierto? Dios, cuando tú tienes una relación genuina con Dios, Dios no te va a dejar como estás. En este tiempo yo oraba esta palabra y yo decía, Señor, por favor, muéstrame mi pecado como tú lo ves. Porque a veces nos creemos ya muy santicos. A veces pensamos, ay, yo ya le he dado a Dios todo lo que yo le podía dar. ¿Seguro? Tú ya has hecho todo lo que podías hacer. Y sabes que ese es un pecado. Cuando uno se conforma y uno dice, yo ya he hecho y yo ya di todo lo que podía dar. Pero cuando ves la manifestación de Dios en otros, cosechas más grandes, yo decía, no, yo no estoy dando todo. Yo puedo ver mucho más. Porque tendemos a justificar nuestro pecado. Tendemos a justificar nuestras excusas. No, pero es que yo ya di, ya hice, no, yo ya fui a abrir la célula, pero la gente no quiso, yo ya no voy a hacer lo mismo. Pero eso habla de orgullo,
de resentimiento, de estancamiento. Yo te digo, cuando tú estás constantemente en la presencia de Dios, Él nunca te va a dejar igual. Porque su presencia te convence de lo que está mal, de lo que estás pensando mal, de lo que estás diciendo mal. Así que lo primero que hizo la presencia de Dios al llegar a la casa de Obed-edom fue santificarlos. Por eso, digamos, ahorita nosotros viajamos el jueves, pero el mismo jueves en la mañana viajamos a las 3 salía nuestro vuelo. Tuvimos una reunión con nuestra iglesia de 8 a 10 a.m. el jueves festivo. Y la iglesia se llenó. Y el pastor Jorge les decía, tenemos que arrepentirnos del pecado de indiferencia. Pensamos que porque vienen algunos nuevos a la iglesia, y cuántas familias alrededor se están perdiendo. Y esta semana que llegamos vamos a tener 3 días de santificación. Si tú quieres ver algo nuevo, tienes que santificarte. Y lo que hizo la presencia de Dios en la casa de Obed-edom fue santificar, separar, quitar lo que tú sabes que está mal en tu casa, en tu carácter, como decía el hermano. O sea, yo reconozco que tengo problemas en mi carácter. Si el arca de Dios viene a tu casa, ¿qué va a hacer? Santificar tu carácter. No podemos seguir en ira, en enojo, en orgullo. Cuando yo di esta conferencia en la iglesia, me pareció un momento muy tremendo, que igual pasó una discípula y ella decía, pastora, yo necesito que Dios venga y me cambie el carácter. O sea, porque yo soy una esposa a veces terrible. Decía, yo quiero tener todo bajo control. Y que ella le ha dicho a su esposo, mi amor, si yo fuera tú, hace harto me hubiera dejado. Dijo, y así lo dijo ante la iglesia. Y yo dije, no, tu marido es un santo, le dije. Pero ella tan linda, dice, porque cuando tú quieres que Dios venga a tu casa, tú vas a decir, si Dios va a venir, lo primero que va a hacer la presencia de Dios es exponer nuestros pecados, porque Él es santo. Amén. Entonces hoy voy a enseñarte a piensa en un acróstico con la palabra arca, ¿sí? Y lo primero que el Señor quiere es para nosotros empezar a restaurar su presencia. Y yo te digo, aunque el arca de Dios natural estuvo durante 3 meses en la casa de Obed-edom, no quiere decir que fueron 3 meses y Obed-edom y su familia volvió a ser la misma. Esos 3 meses cambiaron la descendencia, la naturaleza de la familia de Obed-edom. Si tú te determinas que estos 3 meses, que un estilo de trabajo que le hemos enseñado a nuestra iglesia, a los pastores, es vive años de 12 semanas, donde tú puedas hacer que cada semana en tu vida cuente. Que cuando tú termines 3 meses, tú puedas decir, Señor, que alcancé, que logré en mis finanzas, en mi ministerio, en mi vida personal. Y yo pienso que para Obed-edom esas 12 semanas marcaron el gobierno de Dios en su familia y en su descendencia. Amén. Entonces, número 1, la A de altar familiar. ¿Tú qué crees que empezó a ocurrir en la familia de Obed-edom cuando la presencia de Dios estuvo ahí? Empezó a nacer en esta familia un deseo de orar juntos, de adorar juntos. Porque quiero decirte que no hay nada más poderoso que cuando una familia ora unida. Un altar familiar es aquel momento de tu semana, una hora a la semana donde tu familia, yo te pregunto, ¿cuántas veces tu familia se reúne alrededor del televisor para ver películas? ¿Cuánto tiempo van a un restaurante con el celular prendido para ver las redes sociales? Pero ¿cuánto tiempo tú estás dedicando a orar con tu familia?
a sacar la Biblia, sentar a tus hijos y orar con ellos. El altar familiar es poderoso. Cuando oramos juntos como familia, es cuando ocurren los más grandes milagros. Cuando una familia ora en acuerdo. Cuando un matrimonio ora en acuerdo. ¿Qué dice? Si 2 o 3 se ponen en acuerdo conmigo, dice el Señor, todo lo que me pidan les será hecho. Yo te digo, creo que los momentos más significativos en la vida espiritual de mis hijos es cuando el papá se sentaba con ellos, sacaba la Biblia, les ilustraba un verso bíblico, él se los actuaba, luego lo coloreaban. Yo recuerdo a mis hijos salir del altar familiar con el papá y Pipe pequeñito me decía: mami, hoy aprendimos Juan 14:6. ¿Qué dice, mi amor? Y Dios dijo: nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa era su emoción. Mi hijo empezó a aprenderse los evangelios como a los 7 años. El papá con Cristian, mi hijo mayor, se metía entre la cobija con él y le decía: ¿qué historia bíblica quieres hoy? Tenía 2 años. La de los viejitos chuchumecos, le decía Cristian, Abraham y Sara. La de Daniel en el foso de los leones, porque el papá le decía: y Daniel lo lanzaron al foso y los leones, ¡rah! Y eso era. Y mis hijos hoy aman la palabra, porque es algo natural. Ahora crecimos y este tiempo se fue perdiendo. Pero cuando yo vi esta conferencia, dije: no, vamos a orar juntos. Y hemos visto tantos milagros en una temporada. Mi hijo Cristian David vive en los Estados Unidos, pero resulta que le negaron su visa y debía retornarse. Bueno, mi hijo está en Colombia y él realmente se vino por la fe. Antes de venirse, orando todos, Dios abrió una puerta y era que él pudiera aplicar a una visa religiosa. Pero realmente con una visa negada, y en esta época donde Trump está, un imposible. Y peor si salía del país. Yo decía: si sale no sabemos cuándo va a entrar. Y cité a mi mamá, a mi hermana, para que oráramos por nuestros hijos. Uno, por el destino de Cristian. Señor, ¿qué quieres hacer con él? Haz tu voluntad. Y por mis sobrinos, uno estaba en alcoholismo, otro estaba en una relación no muy buena, sentimental. Y me acuerdo que empecé a orar por mi mamá desde su casa, y nosotras oramos, lloramos. Puse a mis cuñadas, ellas hacen altar familiar todos los días, ellas son 3. Y oran 1 hora juntos, y ellas también, orando también, porque mi hija estaba a punto de noviarse y uno hasta el último momento quiere saber si ese sí es o no es. Tantas decisiones que tiene una familia, tantos sueños, y a veces pensamos que cada uno orando por su lado. Mira lo que empezamos a ver. Mi hermana fue a la convención conmigo, ella es de mis 12, de mi grupo 2, y lo que yo nunca pensé que mi hermana haría. Ella llegó y le dijo a mi sobrino, él tiene 20 años, y le dijo: mi amor, yo te amo, tú eres un hijo excelente, trabajador, pero tú estás en inmoralidad sexual, tú estás en alcoholismo, y yo te amo mucho, pero si tú no quieres vivir para Dios y con Dios, no vas a poder vivir conmigo. Te vas a tener que ir de la casa. Yo dije: ¿esa es mi hermana? Porque ella les consentía todo a mis sobrinos. Y mira qué tremendo. Mi sobrino le dice: mami, tienes razón. Pero ¿sabes qué, mami? Yo me voy a volver a Dios. Tú no me lo has preguntado, pero ya, mismo ahorita, me voy a ir para la iglesia.
Y llamó a un amigo y allá llegó a nuestra iglesia. Yo estaba en Bogotá y ella me llama y dice, por favor, hermanita. Y yo empecé a orar y le dije a una de mis 12, mi sobrino va, te lo encargo. Me dice mi discípula, no paró de llorar toda la reunión, quebrado. Cuando terminó la reunión, mi discípula va, lo abraza, le habla y él llore y llore. Y el siguiente sábado volvió a ir con su hermano y su otro hermanito, mis otros 2 sobrinos, solitos a la iglesia. Las respuestas de una oración en familia. Mi hijo, ni el papá y yo nunca dijimos nada, pero yo después mi esposo me decía, mi amor, no sé qué vamos a hacer con Cris. Cris ya 4 años viviendo allá, es un joven independiente. Nosotros le compramos un apartamento en Colombia en donde vivimos, pero decíamos, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer si se le niega la visa? Y me acuerdo que nos llama el abogado, visa aprobada. No, eso saltábamos en la casa, era un milagro. Pero mira lo que Dios hizo en mi hijo. Me dice, mami, papi, yo morí a todo. Yo morí a Estados Unidos, yo morí a mi sueño allá. Yo morí a la banda, él es parte de una banda, de un ministerio de alabanza que ya ha grabado 2 producciones. Mami, yo morí a mi trabajo, a toda mi proyección. Y yo le dije, Señor, donde tú me quieras, yo voy a hacer tu voluntad. Y si tú me quieres en Colombia, pues yo amo estar con mi familia, yo amo mi iglesia en Cúcuta. Pero era hasta la amiga especial que tiene, le dijo, mira, yo muero a todo, hasta a mis emociones. Y ella, ¿qué? ¿Cómo? La amiga dijo, muero a todo. Solo quiero la voluntad de Dios en mi vida. Y salió la visa. Ahora estamos orando porque ya la tiene aprobada desde Estados Unidos. Tiene la cita con el cónsul americano en Colombia la próxima semana, pero yo sé que se la va a poner en su pasaporte porque no hay cómo entrar hasta que la tenga allí. Pero todo es cuando el altar familiar se levanta, la bendición comienza a fluir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy vas a hacer un compromiso de establecer el día y la hora de tu altar familiar. Mis 2 hijos están en Bogotá, nosotros vivimos en Cúcuta, están allá ambos, mientras el visado de mi hijo, el hermanito menor no se despega del mayor. Pero antes de venirme el miércoles a las 10 de la mañana tuve mi altar familiar con ellos. Los 2 chicos por Zoom, papá, mamá y la hermanita desde Cúcuta, los 5 unidos orando. No hay excusa para que no tengamos ese altar familiar. Quiero darte algunos detalles de lo que empezó a ocurrir en la familia de Obed-Edom cuando ellos levantaron el altar familiar. Primera de Crónicas 15, verso 18 al 21, describe que Obed-Edom fue elegido para ser portero y músico en el templo. Entonces, ¿dónde Dios empezó a obrar? En ese papá que se convirtió en un adorador, en un portero de la presencia de Dios. Primera de Crónicas 16, verso 38, menciona que los hijos de Obed-Edom ministraban continuamente delante del arca, que empezaron como los hijitos de los pastores, como Manoa aquí cantando, como Marilyn, Damaris, que todos tus hijos estén involucrados en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hoy se me olvidó mandar las fotos, pero mis sobrinos, mis hijos, todos sirven. ¿Quién está predicando hoy en mi iglesia en Cúcuta? Mi hija Manuela. Y ella misma fue la que me pidió, mami, quiero predicar en las reuniones familiares. Le dije, bueno. Y ahí me acabo de mandar uno de mis 12 fotos, la pastora está predicando. Todos están involucrados. ¿Qué ocurrió en el corazón? Ese hijo tuyo que tú dices lejano, no va a venir a la casa de Dios, haz altar familiar. Que el niño se te escurre en la silla, que no quiere orar, no importa. Ora con él. Hazlo repetir la oración. Haz que cante una canción y regálame 30 minutos y ya te dejo en paz. Y pregúntale a ese hijo, ¿por qué quieres que oremos? ¿Cuántos maridos pelean con sus esposas? Y pueden durar una semana sin hablarse.
o más de una noche, yo te digo, eso es un peligro. Pero si la presencia de Dios está en tu casa, la presencia de Dios te va a decir, ve y te restauras, ve y te humillas. Pero hay muchos hogares que aún conociendo a Cristo, ¿no? 3 días, 4 días. ¿Y qué dice la palabra? Dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Es como si el Señor nos dijera, ¿tú te puedes enojar? Claro, pero no más de una tarde. Dice, ni deis lugar al diablo. Cuando tú dejas pasar el enojo, una noche, 2 noches, ¿quién entró a través de ese enojo a tu casa? El diablo. Porque cuando tú dejas una ofensa ahí, el diablo va a empezar a hablarte. Uy, sí, es que terrible lo que te hizo, cómo te lo dijo, es que toda la vida te ha menospreciado, es que nunca te ha valorado, claro, es que no se da cuenta. Así, y tú, es verdad, y él empieza a alimentar, porque esa es la función del diablo, acusar. Y nosotras como esposas muchas veces, ¿qué hacemos? Le compramos todos los pensamientos al diablo, los sentimientos. Pero cuando la presencia de Dios está en tu casa, hay relaciones restauradas, hay perdón. Y entiendes que el perdón es un regalo. Y cuando tú das y recibes perdón en tu casa se empieza a levantar una cultura de perdón. No es el marido que sale y da la vuelta, está bravo y vuelve y quiere encontrar a su esposa como si nada. No, va y da la vuelta y dice, cuando llega, amor, perdóname. No es como que des el perdón como una palabra implícita en lo que hago, no. El perdón necesita declararse. Hijito, perdóname. Necesitamos restaurar esas relaciones rotas. Porque acuérdate lo que dice la palabra. El perdón es un regalo. Y quiero decirte, el perdón de Dios es incondicional. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Pero cada vez que te arrepientas, Dios nunca te va a decir otra vez perdonándole lo mismo. Pero esta ya es la 50ª vez que usted hace eso, ya me cansé. No, el perdón de Dios es incondicional. Y cuando tú estás arrepentido de una manera genuina, tú vas a cambiar. Porque el perdón es una decisión. Y el perdón trae liberación. Ahora acuérdate del hombre que le perdonaron una deuda gigante, pero él sale a cobrarle al que le debe nada. Y cuando van y le dicen al rey que le perdonó la deuda gigante, oye, mira, el señor que vino aquí, que tú le perdonaste semejante deuda, salió a cobrarle y a decirle al pobre siervo que le debía 20 quetzales, que le iba a poner esclavo a sus hijos por esos 20 quetzales. Y el rey se enoja y dice, entréguenlo a los verdugos, porque nos fascina que nos perdonen. Pero ay, si alguien me ofende, la va a tener conmigo. Pero ¿sabes qué significa la palabra verdugo? Significa castigador. Cuando tú no perdonas, se levantan castigadores. Enfermedades, ruina, amargura, ira, relaciones mal llevadas. Porque tú estás levantándole un argumento al diablo para que entre a ese castigador. ¿Y cuál es? Tu amargura y el odio. Pero si el arca de Dios viene, va a empezar a restaurar las relaciones y esto va a abrir la puerta para que la bendición de Dios esté en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero es la C de células en casa. Cuando tú lees acerca de que el arca de Dios llegó a la casa de Obededón, mira que los que hablan son los vecinos que van y le cuentan al rey, rey, desde que el arca de Dios está en la casa de Obededón, hace 3 meses,
Hemos visto cómo Dios lo ha bendecido a él, a su familia, a todo lo que él tenía. Es que nos acordamos que Obed-edom se la pasaba agarrado con la mujer, que estaba endeudado, que sus hijos estaban mal por allá haciendo malas cosas. Pero desde que Dios llegó a esa casa, los que cuentan la bendición son los vecinos, son las personas de alrededor. Entonces, ¿qué ocurre cuando tu familia tiene la bendición? Cuando tu familia es una familia sacerdotal, no es la familia que dice, ay, tan felices nosotros acá, en nuestra casa, bendecidos por Dios, tenemos paz. ¿Sabes que una familia sacerdotal anhela ayudar a las familias que no lo son? Porque una familia sacerdotal es una familia al servicio de Dios. Y yo me imagino a los hijitos de Obed-edom. Yo me imagino a todos diciendo, vecino, si quiere yo le enseño cómo es que el arca de Dios viene a tu casa. Y empezaron a abrir células. Mis hijos, Manu tiene como 11 células con sus discípulos. Pipe tiene su célula. Chris, allá en Estados Unidos, allá hacen algo que se llama grupos Go. Y todos están dirigiendo. Porque ellos dicen, papi, mami, la bendición que tenemos nosotros como familia es porque Dios está en la casa. Y cuando esto pasa, tú anhelas llevar a Dios a otras casas. Sabes que cuando yo llegué hace poco de Bogotá a mi casa, entonces está mi empleada y me dice, pastora, su merced supo lo que está pasando aquí en Cúcuta. Y le dije, ay, Belencita, yo a veces prefiero no ver noticias porque en mi país están pasando muchas cosas, prefiero orar. Pero me dice, no, y pastora, imagínese que llegó un señor al trabajo de la esposa, ella era estilista, estaba ahí cortando el cabello, trabajando, y llegó ahí al salón de belleza, y mientras ella estaba trabajando, la mató, le pegó un disparo en la cabeza. Y después de que mató a su esposa ahí en el trabajo, cogió y se mató él. Y yo le dije, eso pasó aquí en Cúcuta. Sabes que esa es una radiografía de los hogares de mi ciudad. Y yo le dije a la iglesia, y nosotros teniendo la medicina muy comoditos en las 4 paredes de nuestra iglesia, ¿cuántos de esos hogares, cuántos de los hogares de ustedes estaban así? Pero porque alguien vino y te trajo la palabra, tu familia cambió. Tú puedes ser el camino del cambio para una familia. Y yo puedo asegurarte que aquí en Ciudad de Guatemala no es diferente. Si tú ves un poco las noticias, verás mucha violencia de género. Hombres matando a sus mujeres, padres violando a sus hijos. Y la iglesia muy tranquilita aquí. Yo te digo, abrir una célula es ser la respuesta a una familia. Y tú puedes, pero pastor, es que ¿a dónde la abro? Invita a tus vecinos. Sé tú el anfitrión, abre tu casa. Ya células por Zoom, hazlas híbridas. Una semana Zoom, una semana presencial. Porque son un lugar de comunión, de restauración, de oración. La meta de los 27 personas que fueron al encuentro de líderes este fin de semana es que durante este mes todos abran su célula. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Tienes ya que activarte. ¿Sabes? Yo tengo una líder en mi iglesia que tiene 80 años y hace célula y se monta en una moto porque a veces la célula le queda lejos y
llama a un mototaxi que la lleve. Y tiene discípulas, porque nada, dice, no, yo tengo que ser una respuesta para las familias. Ama Ciudad de Guatemala. Ama tu ciudad. Levanta lugares de luz en tu ciudad. Amén. Porque cuando la presencia de Dios llega a una casa, no solo cambia una vida, sino cambia todo su entorno. El arca de Dios llegó a la familia de Obed-Edom y todas las familias de alrededor decían, queremos lo que le pasó a Obed-Edom. Amén. Ellos empezaron a ver, Obed-Edom se consagró al Señor, sus hijos, la prosperidad empezó a venir, pagó las deudas que tenía, porque la presencia de Dios pone orden en todo. Y por último, la A de aplicando la sangre de Jesús. Abrir células, restaurar familias, cambiar nuestro carácter, es una conquista. Y esto equivale a que lo hagamos con la sangre de Jesús. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vas a abrir el camino para esa célula? ¿Cómo vas a ver la restauración de tus hijos? Tenemos que ser mamás, papás, pastores, que oremos y enseñemos a nuestra iglesia a orar bajo el poder de la sangre de Jesús. ¿Cómo vencer a ese enemigo dolor, a ese enemigo maldición, a ese enemigo ruina, a ese enemigo fracaso, a ese enemigo pobreza? Por medio de la sangre de Jesús. ¿Cómo vencer la enfermedad? Por medio de la sangre de Jesús. Es que en la sangre de Cristo está todo. Por eso lo que Él nos entregó fue hasta su última gota de sangre. Porque la sangre de Cristo era una sangre pura. Y para que viniera redención, rescate, liberación, se necesitaba la sangre. Y hoy tú necesitas aprender a orar aplicando la sangre de Jesús. Yo te comparto, nosotros hemos conquistado con nuestra iglesia 2 propiedades. No, ni somos millonarios, ni nada, no tengo nada de eso en mi iglesia. Tengo gente que está resurgiendo en sus finanzas. Pero cada conquista la hemos bañado en la sangre de Jesús. La hemos redimido del poder del enemigo. Cada batalla espiritual, cada compromiso financiero, Señor, tu sangre. Cuando tú entiendes lo que el Señor conquistó por la humanidad, cada momento que Él derramó su sangre, yo te digo, y si quedaron registrados en la Biblia, hubiera podido la Biblia decir, no, y Jesús se desangró hasta el último momento. No, nos describe cada herida, dónde fue, cómo fue. Porque cada herida estaba redimiendo un área de la humanidad. Primer derramamiento, su sangre como sudor de sangre que brotó de su frente en el huerto del Getsemaní. Esta sangre es una sangre que te lleva a buscar la voluntad de Dios y a ser redimido de maldiciones generacionales. Esta fue la sangre del sí de Dios para cancelar toda la maldición generacional que entró a nuestras vidas desde Adán y Eva. Segundo derramamiento, cuando toda su espalda se convirtió en una llaga por los 39 latigazos. Es una sangre de redención, de sanidad y de quitar toda iniquidad de nuestras vidas. Tercer derramamiento, la sangre que brotó de su rostro cuando le arrancaron la barba. Es una sangre que sana nuestra dignidad, nuestra estima. La sangre que brotó de su cabeza por causa de la corona de espinos es la sangre que trae redención financiera de la pobreza, de los espinos, de los cardos.
La sangre que brotó de sus manos y de sus pies llagados. De las manos es una activación en dones y talentos y anulación de argumentos que hayamos levantado. La sangre de los pies te ubica en el propósito correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Que estés caminando en el propósito de Dios. Y la sangre que brotó de su costado cuando le enterraron la lanza es la sangre que te da un corazón nuevo, un corazón sano. Las 5 confesiones de la sangre. Fuiste redimido del poder del enemigo, fuiste perdonado, eres continuamente limpiado, fuiste justificado y fuiste santificado. Ahora imagínate, este es un arsenal. Este es un arsenal militar que tú tienes a la hora de ir por una conquista. Pero no es decir, la sangre, no. Aplícala con cada verso bíblico. Mírala con los ojos de la fe, obrar en tus hijos, en tu familia y en tus conquistas. Amén. Que te vuelvas un experto en la sangre de Jesús. Así que hoy vamos a repetir. La A de... ¿Cuál es la primera A? La segunda, la R. La siguiente C. Y la A de... Amén. Vas a ponerte sobre tus pies. Levanta tus manos al cielo y empieza a adorar al Señor. Y empieza a invitar la presencia de Dios a tu casa, a tu familia. Si la persona que tienes a tu lado es tu esposo, son tus hijos, vas a decirle: Señor, necesitamos tu arca, tu presencia en nuestras casas y en nuestros hogares, Señor. Dile: Señor, nos comprometemos a levantar, a establecer de nuevo ese altar familiar, donde oramos por cada necesidad, sueño, milagro.